acuerdo? Y bueno, hemos visto que la prosperidad material y física depende en un alto porcentaje de la prosperidad del alma, de la prosperidad de la mente, de la prosperidad de las emociones y de la prosperidad de las decisiones. Esas tres partes forman mi alma. Mente o pensamientos es una, emociones o sentimientos dos, y número tres, decisiones, anhelos y deseos. Entonces, la palabra prosperar en el original griego, ya sacado de un diccionario griego, significa también tener salud, tener sanidad. La palabra prosperar también es sanar, habla de algo saludable. Entonces, mi alma necesita estar saludable. Mi mente necesita estar saludable. Mis emociones necesitan estar saludables. Mis decisiones, por consecuencia, serán saludables. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el versículo 3 de Juan 2, que desde un principio hemos venido trayendo como la columna vertebral de esta serie. Y ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es ver a su pueblo arruinado, no es ver a su pueblo enfermo, en depresión, en tristezas y en tantas cosas. El deseo de Dios es que seamos prosperados, sanados en todas las cosas, que tengamos salud en la medida de que mi alma tiene salud. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya vimos la adicción al reconocimiento, ya vimos la adicción ¿a qué más? El alma es adicta a muchas cosas. La semana pasada vimos la envidia, ¿se acuerdan? Sí, yo sé que se nos olvidó, como no era para nosotros, pues pasó de largo, ¿no? Cayó donde tenía que caer. Y hemos estado viendo varios puntos. Hoy vamos a ver una adicción más del alma, que es el miedo. Diga conmigo, uy, qué miedo. Vamos a empezar leyendo Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Palabra de Dios para todos. Dice, el amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema o en el asunto del amor. Amén. La antítesis del miedo aquí en este versículo es el amor. A ver, pastor, pero yo tengo miedo a volver a amar. ¿Se ha escuchado una canción que así se llama Tengo miedo? ¿Quién la cantaba esa, Juan? Los terrícolas, los caminantes. Tengo miedo. ¿Los terrícolas? ¿Quién dijo? ¿Tú ahorita? No, tremenda, toda una romántica. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte. Luego, ¿cómo más, Juan? Ya aprendí la mecha. Tengo miedo de vivir, pero también temo a la muerte. O sea, el cuate era un costal de miedos. En pocas palabras, era un cobarde de primera. Yo me lo imagino encerrado en su casa, con llave, puertas y ventanas, porque todo tenía miedo. Y lo cantan con aquella sabrosura, ¿eh? Qué barbaridad. Oye, pero no tienen miedo a morirse de una cirrosis, ¿verdad? Que están con la canción y dale, y dale, y dale, ¿verdad? Una tras otra. Eso no tiene miedo. ¿Cómo la ves, Jorge Serrano? ¿Verdad? No tiene miedo de todo menos de eso. Ayer, antier, me estaba acordando mucho yo soy de una familia de 10 hermanos, y me estaba acordando de mi hermano mayor, Polo, ya está con el Señor. Y yo recuerdo que él comenzó a asistir a una iglesia cristiana mucho antes que yo conociera a Cristo. Y mi hermano mayor era muy carismático, muy amiguero, muy trabajador, con todo mundo se llevaba, no, mira, no batallaba para hacer amistades. Él y su familia conocieron del evangelio mucho antes que yo creo que yo ni siquiera estaba casado todavía. Pero un día él se alejó de la iglesia, tuvo problemas, vio algunas fallas en el liderazgo de su iglesia, quién sabe por qué, porque eso es muy raro.
Y primero dejó de leer la Biblia. Sí, es muy raro eso. Primero dejó de leer la Biblia, dejó de asistir a la iglesia, finalmente dejó de orar, se alejó de Dios. Yo no conocía de Cristo y no entendí muchas cosas o explicaciones que Él me daba respecto a la iglesia. Pero tiempo después, incluso después de que me casé, cuando nos casamos no éramos cristianos, después de eso Jesús llegó a mi vida y bueno, entendí lo que vale, entendí el precio de un alma, lo que vale mi alma para Dios y lo que vale tu alma para Dios, el alma de otras personas. Y bueno, eso me llevó a buscar a mi hermano y intentar volver a despertar su fe. Varias veces lo procuré y lo invitaba a congregarse, platicábamos, pero uno de sus argumentos era que había hecho cosas malas, que era muy malo y que él no era candidato para estar en la iglesia. Y bueno, yo le decía, bueno, es que mira, te voy a decir algo. Tú me dices que eres malo, por eso no vas a la iglesia. Si la iglesia está llena de gente mala y dicen que son buenos, entonces, ¿cómo está la cosa? Si tú dices que eres malo, estás reconociendo tu pecado, pues la iglesia te está esperando. O sea, es para ti. Y bueno, muchas veces lo intenté, le advertí, aunque él no tenía un vicio como lo conocemos, un vicio así, destructivo. Tenía un solo vicio, mi hermano, el trabajo. Le decían la hormiga, ya sabrás. Trabajaba mañana, tarde y noche. Trabajaba de velador por la noche en una bodega, salía de ese trabajo y se iba a un jardín de niños, era intendente. Salía del jardín de niños a medio comer y agarraba una camioneta, un triciclo a vender agua purificada, a esperar que le diera la hora de entrar otra vez en la noche. Ese era su vicio y finalmente eso fue lo que se lo llevó. Entonces le advertí muchas veces, yo le decía, ¿sabes qué, Polo? Mira, ¿qué tal si tienes un accidente, pierdes la vida? Tú ya conoces el evangelio, ya conoces el mensaje de salvación. Y bueno, él dentro de su lejanía de Dios, él decía, pues yo sé, la verdad sé que estoy haciendo malas cosas, estoy alejado de Dios, la vida que estoy llevando no es la más correcta, tengo miedo a morir, pero algo que decía él es que él estaba seguro de que Dios le iba a dar en los últimos minutos tiempo de arrepentirse. Y yo le decía, oye, Polo, ¿y si Dios no te da esos minutos? Y si el Señor no te da chance, y él riéndose, porque todo el tiempo se andaba riendo, decía, no te preocupes, me decía, Dios me va a dar esos minutos antes de ir. Y bueno, de repente un día vivíamos ahí cerca de nuestra ciudad y me llega la noticia que había fallecido de un paro cardíaco, muere, lo llevan de Guasave a Los Mochis en la ambulancia y llegando al hospital a Los Mochis murió de un paro cardíaco, de un infarto, no recuerdo. Y bueno, me quedó en la mente esa carcoma, ¿no? Y pienso, o sea, ¿tendría esos minutos antes de morir? Me lo imagino con oxígeno, viendo el techo de la ambulancia y los socorristas ahí tratando de reanimarlo, de darle oxígeno. Bueno, me estuve acordando de esto, pero a lo mejor mucha gente no está con sus últimos minutos de vida, sus últimos latidos, pero mucha gente puede estar hoy con sus últimos ahorros, con su última solución. Mucha gente a lo mejor está hoy con, no sé, el último mandado que le quedó en la alacena, el último crédito, la última oportunidad, el último análisis médico. Siempre llegamos a lo último de algo. Hay gente que a lo mejor está en lo último, en la última pizca de paciencia, a lo mejor. Y eso genera temor. Eso genera muchos temores. La ansiedad de saber que un día algo o todo se va a acabar. Genera temor. Y, bueno, temores diversos.
temor a que me demanden, temor a no lograr algo, temor a perder algo, temor a perder mis ahorros, a lo mejor alguna bolita en alguna parte del cuerpo, me preocupa, un lunar que no se ve muy bien, no sé, los nuevos vecinos de la cuadra que no se ven medio mal encachados. Siempre hay algo que nos preocupa, a lo mejor una decisión que tenemos que tomar. Entonces empezamos a tener miedos, empezamos a tener temores y a pensar, ¿verdad? ¿Y qué tal si se me agota lo último que tengo? ¿Qué tal si me equivoco? Y nos llenamos de ansiedad. Y bueno, vimos algo la semana pasada, que la ansiedad no siempre tiene fundamentos. La ansiedad es, no me voy a meter al jardín porque puede haber una serpiente. Y el miedo es algo fundamentado. ¿Sabes qué? Me metí al jardín y me pegó un susto una culebra. Eso es diferente porque ya estoy lidiando con algo real. Entonces el miedo te encierra, es una prisión. No te permite ser feliz, no te permite ser libre. Y si me equivoqué, y si no hice bien, y si di un paso en falso, y hay cargo esa, ahora sí, una ansiedad fundamentada porque ya estoy viviendo algo, ya vi algo, ya experimenté algo, y ahora está la incertidumbre de haberlo hecho bien o no. No sé si tú te has imaginado en tu vida un solo día sin ningún temor, de nada, a nada. No sé si has experimentado un día donde en todo el día no hubo un solo miedo, un solo temor. ¿Te has puesto a pensar en eso? Sin temor al fracaso, sin temor al rechazo, sin temor a la tragedia. Imagínate un día sin pensar que algo malo le va a pasar a tus hijos, sin pensar que te va a faltar el dinero, sin pensar que no vas a tener que comer mañana, sin pensar que no podrás pagar la renta. Hay gente que se preocupa porque dice, es que no he comprado mi paquete funerario. No te preocupes por eso. Recuerdo que a mi papá, mis hermanos mayores le insistieron que comprara un plan funerario. Ni más paloma, ni pienso en eso y ni lo voy a hacer. Cuando me vaya o me entierran o les apesto el rancho. Esa era la frase de mi papá. Era gallo jugado. Y no lo pagó. Entonces ponte a pensar un día sin temores. Ponte a pensar. Un día sin temores. Qué padre sería, ¿verdad? Seríamos los más felices de la tierra. Bueno, déjame decirte algo. En Mateo 8:23 hay una pequeña historia muy hablada, muy conocida. Mateo 8:23 al 26. Dice, Jesús subió al bote o a la barca, dice otra Biblia, y sus seguidores o sus discípulos lo acompañaron. Entonces se desató una gran tormenta y las olas estaban cubriendo el bote o la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Entonces los seguidores se acercaron, lo despertaron y le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Cómo? Nos estamos ahogando. Y él les dijo, ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? Y Jesús se levantó y regañó a los vientos y al mar, y todo quedó en gran calma. Wow. A mí me encanta esa historia. La he predicado 1627 veces. Y cada que la comparto, Dios me habla, Dios me bendice, Dios me da una revelación. Y cuando Jesús es despertado en esa situación, le dice, cobardes. O sea, bueno, esa es la traducción sonorense, ¿verdad? Pero hay otras traducciones que dicen, hombres de poca fe, no teman. ¿Por qué temen? ¿Por qué tienen tanto miedo? Pero escogí esta versión porque es la más, saca la pistola. Entonces el miedo tiene que ver con la cobardía. Hola. Los miedos, la mayoría de mis miedos tienen que ver con la cobardía, el temor. Aquí el Señor Jesús les lanzó
una pregunta directa a sus muchachos, a sus seguidores, a sus discípulos. Ahí estaban los 12. Imagínate a Mateo, Marcos, a Lucas, a Juan, a Santiago, a Felipe, a Bartolomé. Ahí estaban todos. Dicen los plebes en el barrio, ahí estaba toda la clica. Yo no sé qué significa eso, pero ahí estaba toda la clica, ¿sí o no, Pedro? Así dicen en el barrio. Ahí estaba la gente pesada del Señor Jesús. Ahí iban todos en el barco. Pero se les olvidó que eran los chichos de la película cuando los empezó a azotar una tormenta. Le empezaron a mover el tapete. Y les lanzó una pregunta y le dijo, hey, ¿por qué están acobardados? ¿Por qué están llenos de miedo? ¿Por qué? Imagínate, en medio de la tormenta preguntarle por qué tienen miedo. Es como preguntarle a un nadador por qué está mojado. Pues es lógico. Un buen amigo mío, allá de Sinaloa, pescador de toda su vida, todavía no, bueno, no sé si sigue practicando, pero era reconocido a nivel estatal por su capacidad de bucear sin equipo. Nada más se ponía la mascarilla, pero sin oxígeno. Lo contrataban los barqueros para ir a desatorar las propelas de los barcos allá en alta mar, cuando se enredaban los chinchorros. Era el que más aguantaba sin respirar allá abajo. Y era pescador. Llegaba la zafra de la pesca y el gringo le dicen. Y se burlaban de él porque se iba en su panga con sus compañeros y se ponía chalecos salvavidas. Y se burlaban de él. Oye, pues ¿qué no eres el Chicho de la película? Oye, pues ¿qué no eres Juan Camaney? ¿Para qué te pones salvavidas? Y él les decía algo. Hey, al agua siempre hay que tenerle respeto. No tiene agarradera. Al agua siempre ténganle respeto porque no tiene agarraderas. No, yo, por más chicho que sea, yo sigo respetando el agua. Entonces, mira, dicen por ahí que el miedo no anda en burro, ¿va? Imagínate un experto nadador y de repente le pega la chiripiolca en la pierna izquierda. ¿Ah? Se le pega un calambre. Ay, ay, ay. Hasta Aquaman se hunde. Entonces era lógico que los discípulos tuvieran miedo. O sea, Jesús les está lanzando una pregunta retórica. O sea, cobardes, ¿por qué están amiedados? Hombres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? Que no ves. Que no ves. La madre de todas las tormentas, ¿verdad? Entonces, se supone que estamos en una tormenta, se supone que es lógico tener miedo. Los hombres escuchan la pregunta y muy, muy serios, me imagino que nomás voltearon a verse unos a otros. Pues, ¿por qué no? Pues, nomás ve dónde andamos. Entonces, ese viaje, que era nada más cruzar del otro lado en una barca, se convirtió en una pesadilla, se convirtió en una experiencia aterradora. Así es como Mateo describe en su carta. Acuérdate que son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces Mateo es el que la describe más terrorífica, la tormenta. Es el que recuerda el viaje con más temor, con más pavor. Sí, ese es un buen detalle. De repente, dice Mateo, una gran tormenta se desató en el mar. ¿Ah? Ahora, no todas las tormentas llegan de repente. No todas. Por ejemplo, los agricultores voltean para arriba y se va a llover. Ven una nube, irá, viene frío. Y ven otra nube allá, no, es una lloviznita nada más. Eso dicen los agricultores. Mi nana, en paz descanse, decía, me duele la rabadilla, va a llover. Y llovía. Sí, me anda doliendo el cuadril, va a llover. Y nosotros nos reíamos de ella. ¿Pero qué crees? Llovía. Llovía, quién sabe cómo conectaba la rabadilla con el clima, pero no fallaba. Sí, mi nana era un radar meteorológico. Dolor de rabadilla, dolor de cadera, sinónimo de lluvia. Ya se me enfrió el cuadril, decía.
Entonces Mateo dice que la tormenta de repente, así como cuando salta un león desde la selva, ¿verdad? Y yo me imagino a Mateo agazapado en el barco. O sea, ¿tú sabes cuál era el oficio de Mateo antes de ser discípulo? ¿Cómo? Trabajaba en Hacienda. Sí, era recaudador de impuestos. Trabajaba en Hacienda para los romanos. Le cobraba impuesto a los judíos para el gobierno romano. ¿Sí? ¿Y cómo le dicen a los de Hacienda hoy en día? No, digo porque estamos grabando. Bueno, los recaudadores de impuestos eran considerados traidores de la patria, pecadores, porque robaban. O sea, cobraban más de lo que el César romano les decía. Cobraban más, pues, para su morral. Bueno, yo estoy hablando de los romanos, ¿eh? Gloria a Dios por los hermanos de Hacienda. No sé que te he conectado a alguno, hermano. Luego me caiga el fisco aquí en la iglesia. Dios bendiga Hacienda. Estamos hablando del miedo. Entonces Mateo era recaudador de impuestos. Y yo me imagino a Mateo viendo a Pedro y a Juan, que eran pescadores desde plebes, Pedro y Juan, y haciendo lo que tenían que hacer, con las redes, con los mecates y bajando las velas, haciendo toda la chamba de un pescador para mantener la barca lo más controlada posible. Y Mateo no, pues, recaudador de impuestos. A Mateo póngale un blog de facturas. Era experto en su área. Él no sabía nada de velas, de barcos, de tormentas. Es como si yo quisiera hablar japonés o mandarín. Así era Mateo en el barco. Él era experto en recibos, en pagar impuestos, en facturas, Word, Excel. Y el único esfuerzo de Mateo, en comparación de Juan y Pedro, el único esfuerzo de Mateo yo creo que era de no vomitar. O de vomitar lo menos posible. ¿Cuántos han andado en barco alguna vez? ¿Sí? ¿No se han mareado? Yo nunca me subí a un barco, a una panga sí, pero despacito. Bueno, la Biblia no dice que Mateo vomitó, pero yo creo que Mateo hubiera preferido haber cambiado la historia y decir, bueno, se levantó una tormenta, pero cuando Jesús subió a la barca, de repente del cielo bajó una parvada de gaviotas en forma de cruz y nos salvaron. Yo creo que Mateo hubiera preferido haber escrito eso, pero no. Era la película de terror de su vida. Sin embargo, dice que el Señor sube a la barca y en cuanto se sube y caminan, no sé cuánto tiempo, se levantó una tormenta tan fuerte que la barca se estaba inundando. Con todo y Jesús arriba. Esto para los que decimos, mira, ahora que soy cristiano, me está yendo peor. Peor. Ahora que soy cristiano, me está yendo como en feria, pastor. Gloria al Señor, esa es buena señal. Jesús se subió a la barca y se empeoró la cosa. Se suponía que, ¿sí o no? Se empeoró el asunto. Ahora que llegó Jesús a mi vida, me critican más, se burlan más de mí, batallo más con las cosas. Hola. Se subió a la barca y el viento empezó a azotar y a azotar y a azotar. La lección, mis hermanos, es que subirse a la barca con Jesús implica que usted se tiene que empapar junto con Él. Va a ser zarandeado junto con Él. Y si no aprende esto o no lo quiere entender, este principio básico cristiano le va a causar muchos dolores de cabeza. Mucha gente no entiende esto y en el primer año, segundo año, en el evangelio salen despavoridos. Porque no lo entienden o no hubo quien les enseñara que la barca se iba a zarandear aunque Jesús estuviera arriba. ¿Sí? El cristianismo es como el matrimonio. Lo más difícil de un matrimonio son los primeros 3 años.
Porque dice uno, es que el noviazgo es para conocernos. Mentira. No es cierto. No es cierto. El matrimonio es para conocernos. Sí, aunque bueno, ahora la palabra noviazgo ya es otro rollo. Y hasta le ponen en el Face, dormí con mi novio. Y ronca mucho, o sea, ¿qué onda? Es otro rollo ahora, ¿no? Bueno, en mis tiempos, dijo mi tata, ¿verdad? No era así. Respetábamos a las muchachas y nos casábamos porque nos casábamos. Los veo muy agüitados. Y los primeros años son de reconocimiento. Ahí donde sale el verdadero carácter de la princesa encantada. Uy. Ahí es donde el sapo que se convirtió en príncipe. Sí. De novio usted no sabe a qué le huelen las patas al novio. ¿No sabe? ¿No sabe? De novio todo es loción. Paco Rabanne, Carolina Herrera. Oye, los plebes se bañan de, mira, a la regadera, métete, mijito. Y ya casados, no, hombre, ni de la ardilla se acuerdan. Oye, no sea gacho, si está, échese desodorante. Acuérdese cuando la conquistó. Limón rolón. Sí, cuando la conquistó de novio, mira, le ponía el brazo arriba con aquella seguridad. Mira, hasta dormía ella ahí. Ahora ya de casado se desmaya, ¿verdad? Echa el brazo encima y la desmaya. Bueno, vamos a pasar a cosas serias. Es lo mismo con Dios. Los primeros años en Cristo es de reconocimiento. O sea, no conocemos a Dios. Él sí nos conoce. Pero usted y yo no sabemos cómo Él trabaja. Imagínate, estos discípulos estaban recién convertidos. Jesús los acababa de llamar a servirle. Y yo me imagino, es como, pues no sé, que en un camión vayamos a algún lugar y diga, oye, el pastor se va a ir en el camión con nosotros, ¿no? Así es un ejemplo. Y qué padre, gloria a Dios, aleluya. Y en el camino se ponchó una llanta, se atravesó una vaca. Uy, eso que viene el pastor aquí. Y es el chicho de la película. Yo me imagino que los discípulos pensaron eso de Jesús. Oye, mira, aquí viene Dios con nosotros, aquí viene Jesús y ve, nos está yendo peor. Hay que entender este principio básico. Si usted ya se subió a la barca e invitó a Jesús, se la van a zarandear. Le van a quitar el templete así como a mí. Sí, qué diferente se ven las cosas. ¿Sí? No se paren, ahí quédense sentados. Se va a zarandear la barca. Mira, hay iglesias o maestros de la palabra donde enseñan que si un miembro de la iglesia está teniendo tormenta, luchas, es porque está alejado del Señor. Algún pecado trae. Por algo, mira. ¿Así o no? Por algo, mira, no, algo trae ahí, en el morral. O sea, hay gente que así dicen. Y no siempre es así. Imagínate mi nana que entre a la iglesia, ¿verdad? Y que diga, ay, me duele el cuadril, cuando es un favor para la comunidad, está anunciando lluvia, pero el pastor dice, está pecando la doña. Algún pecado trae la abuelita, sí, por eso se la pasa enferma. Es lo mismo, y no es así. O sea, no siempre es así. No todo es producto del pecado. Ahora, si queremos muestras, ahí tenemos a un Jonás, todo emproblemado, causando tormentas a otros por culpa de él, por desobediente y por rebelde. Pero no siempre es así. No siempre las tormentas vienen por desobedecer a Dios.
Jesús fue un hombre obediente. ¿Y cómo le estaba yendo en la barca con los discípulos? Hombre, yo creo que sacaron la caja de Dramamine y órale, rola ¿o cómo se llama? Dramamine, ¿verdad? Órale, palmareo. Entonces no siempre la tormenta viene por desobediencia. Si tú checas la historia del cristianismo, muchos seguidores de Jesús, mira, los discípulos, ¿cómo murieron? De manera violenta. A Pablo lo apedreaban, a Juan lo echaron a un perol de aceite hirviendo, no sé a qué otro lo partieron en dos con una sierra. Ahora, vente más tiempos modernos. Hay países aquí en la tierra donde es penado el evangelio, o hay lugares donde no hay médicos, cristianos que mueren de malaria, se mueren sus hijos, les pica una serpiente, cárcel, pedradas, rechazo, burlas, luchan con adicciones también, enfrentan temores. O sea, no es la falta de tormenta lo que los distingue, sino que Jesús está con nosotros en medio de esas tormentas. Eso es lo que nos distingue. Yo voy a tener los mismos problemas que alguien que no quiere nada con Dios, con la gran diferencia que Jesús va en mi barca. ¿No recuerdas la parábola de los dos cimientos? El que construye su casa sobre la roca, el que construye su casa sobre la arena, o en otras palabras, el obediente y el desobediente, dice, van a tener los mismos problemas, pero la casa del obediente, del que construye sobre la roca, no va a caer. Bueno, ese es Cristo dándole un cimiento a tu vida. Ahora, aquí es Cristo dándole estabilidad a tu barca. No es la falta de tormenta. Ser cristiano no es ausencia de tormentas. Cuando nos enteramos, por ejemplo, que un misionero cristiano fue sentenciado a muerte, o que perdió a su hijo, o tuvo un accidente, y la gente luego lo dice el religioso, ay, ¿cómo Dios permite eso? No entiendo a Dios. Y eso que le servía al Señor. Y ve lo que le pasó. Entonces, no tenemos que ser tan ligeros para emitir juicios. Jesús no promete que estarás exento de tormentas, pero sí te promete que en medio de la tormenta Él va a navegar junto contigo. Esa es la gran diferencia que no teníamos antes. Antes nos la rifábamos solos. ¿Y cómo andábamos? Más tronados que un chicote de domador de circo. Sí, pero ¿cómo? No me puede pasar nada malo si soy cristiano. Claro que sí. Claro que sí. El Señor te está diciendo ahorita que tenemos que entender la diferencia. Amén. A lo mejor la tormenta se ve espantosa, a lo mejor la nube se pone tan negra que dice, ¡ay, me voy a morir! Pero dice el Señor, nada se va a salir de mi mano ni de mis planes. Yo estoy bajo control, yo soy el que soy, yo voy delante, no temas, no te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que Dios quiere que entiendas. Dele fuerte el aplauso al Rey. En el Evangelio de Marcos, la misma historia, Marcos dice que Jesús en medio de la tormenta estaba en la popa del barco durmiendo sobre un cabezal. Y un cabezal pues no es una almohada de peluche, ¿verdad? O de esos que se ponen en el cuello para viajar, que parecen así tapaderas de baño, así, para el cuello. Tampoco. Un cabezal era una bolsa de cuero llena de harina o de arena para darle peso a la barca y estabilizarla. No era algo así tan cómodo, pero ahí iba acostado. Todavía en ciertas partes, estaba leyendo ahí del Mediterráneo, todavía la usan algunos pescadores. Y ahí estaba Jesús, y ver dormido a Jesús le preocupó más a los discípulos. Y lo despertaron. ¿Cómo te sientes cuando te despiertan de una siesta? Apenas llevas 10, 15 minutos. ¿Cómo te despiertas? Como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí o no? Con los ojos de cebolla. Y como la María Félix, no sé por qué.
Bueno, pues lo despertaron. ¡Ey! ¿Qué no tienes cuidado? Que nos morimos, nos vamos a ahogar. Si fueran sonorenses le hubieran dicho, ¡ey! ¿Qué te importa un cuerno? ¿Qué no ves que nos vamos a morir? Órale, para arriba, no es hora de dormir, vámonos. Agarra una cubeta y vamos a sacar agua. ¿No se acuerda usted de algo? Como cuando le dicen, ¿ves? Eres igualito, nunca cambias. Eres el mismo, muerto de hambre, cochino. Nomás piensas en ti. No me comprendes, no te importa, no tienes cuidado. Ahí nomás te la pasas acostadote sin hacer nada. No ayudas en la casa, no te preocupas, te vale. Es lo mismo que le estaban diciendo a Jesús. Óyeme un ratito de siesta. Bueno, todos esos reclamos es lo que produce el temor. Hace que saquemos los colmillos. Sí, ¿por qué? Porque el temor lastima mi confianza en Dios. El temor rompe mi confianza en Dios, va drenando mi confianza en la bondad de Dios, me lleno de miedo, pierdo el control y ahora sí ardió Troya, porque ya perdí el control y no hay cosa más horrorosa que perder el control. Perder el control del viejo, de los hijos, de las finanzas. Es un pavor cuando no tenemos el control de las cosas. Se acabaron los amenes. Cuando la serpiente le prometió a Eva que si comía del árbol prohibido iba a ser como Dios, bueno, parte de esa tentación es que, imagínate a Eva como Dios. Eva pensó, si voy a ser como Dios, voy a tener el control de todo. No, primero empezó con ella. Voy a tener el control de todo. Hola. Por alguna razón, algunas mujeres, aparte de ser mamá, esposa, hija y abuela, quieren controlar todo en el universo llamado hogar. En mi casa mi papá era muy bravo, pero digo afuera de la casa, pero llegaba a la casa y mamá piloteaba. Mamá decía cuándo bañarnos, cuándo no bañarnos, cuántos días teníamos que usar el mismo chón. Era un ejército, éramos 10. Si ella disponía nos bañábamos, si no, no. ¿Sí? Si mi mamá no daba la orden. Ahora, mi papá entendió eso desde el principio. Por eso se hizo famosa. Yo me aprendí esa, no sé, pregúntale a tu mamá. Oye, papá, no sé, pregúntale a tu mamá. Hola. Yo se la aprendí a mi papá esa. Se declaró incompetente mi papá desde que se casó con la Virgen María. Entonces ellas, algunas, no todas, no sean mal pensados, dicen, él decide, pero yo apruebo o desapruebo. Entonces hay hogares donde no importa lo que diga el viejo, porque la última palabra es de ella. No dijeron amén. Estamos hablando del miedo. Varón, soltero, si no tienes fuerza de voluntad para gobernar, ni te cases. Mujer, soltera, si no te gusta que te manden, ni te cases. Y enmudeció el palenque. Una persona controladora así, de ese tipo, mira, puede manejar un automóvil, un submarino nuclear, pilotear un avión, un bombardero, pero nunca tenerla de copiloto porque te enferma. Aunque seas un monje tibetano como el Dalai, te bota. Sí. Ay, pastor, eso no es bíblico. ¿Cómo no? Un día estaba Jesús predicándole a mucha gente y de tanta gente llegó María y sus hijos y preguntaron por Jesús. ¿Sí le hablan a Jesús, por favor? Porque no podían pasar de tanta multitud. Y llega el mensajero, maestro, tu mamá y tus hermanos te buscan, te quieren ver. Dile a mi mamá, versión sonorense,
que mi madre y mis hermanos son todos estos que hacen la voluntad del Padre. Ande, compa. Traducción sonorense, que se espere mi mamá. Hola. No, y esa no fue la única. En la boda de Caná, ¿sí? Se acabó el vino y va a María y le dice, Jesús, se les acabó el vino. Y le dijo, ¿y qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. O sea, no me andes presionando. No puedes tener control de eso hasta que mi papá me diga. Y muchos dicen, ay, qué sumisa María. No se quedó con ella. Ah, bueno, pues hagan todo lo que él diga. O sea, no perdió el control. No perdió el control. O sea, no me hizo caso a mí, pero háganme caso a mí. Hagan todo lo que él les diga. Ahí está en la Biblia, búsquelo. En Juan 2 y en Lucas 8, búsquelo. Benditas ellas. Entonces mamá puede ir platicando con los hijos en el auto, poniendo orden y a la vez dirigiendo al viejo. Cuidado, vuelta a la izquierda, derecho. Perro, gato, moto, tope, bici, niño, cuidado, de aquí no. Qué exagerado el pastor. A ver, ¿por qué la Siri no se llama Kevin? ¿Por qué el controlador GPS no se llama Luis? No, Siri y Alexa. ¿Quién sabe? Eso es un misterio. Con un copiloto de eso no se ocupa GPS. Entonces mi nana decía, me ve la cadera, ¿va a llover? Una persona controladora siempre está llena de miedos, de temores. Y termino con esto porque apenas iba a empezar el sermón. Pase la alabanza. Me acordé de una charla, un amigo mío en la prepa. En la plática salió y dice, oye, ¿qué crees? Una vez mi mamá era doña Machetes. Y algo pasó que en la carretera mi mamá le jaló el volante a mi papá. Iba de copiloto y casi chocamos y como pudo mi papá controló. Y le pegó una regañada a mi mamá, que sea la última vez que me arrebatas el volante. Sí, está bien, viejo. Ya jamás mi mamá, dice, ya no le arrebató el volante, pero se le quedaba viendo con telepatía. Así, o sea, lo quería controlar con la mente. Dice, mi papá ni a mí me defendió tanto que cuando le arrebataron el volante. Ya nunca le tocó el volante, pero le echaba unas miradas que por telepatía quería dar vuelta a ella. Entonces una persona controladora está llena de temores, de miedos. Imagínate subir a un avión donde ni el piloto se ve. O sea, ¿cómo lo voy a dirigir? No hay control. Ajustes el cinturón y esto y lo otro. Entonces no hay forma de dirigir. Imagínate, con ganas de tener un disfraz de Al Qaeda para secuestrar la cabina. Entonces cuando perdemos el control, nos llenamos de temor. ¿Sí? Perdemos el control de la salud, el control de las finanzas. Mientras tengamos un poquito de control, la fe no se va a desarrollar completamente. Hay gente que dice, yo sé que Dios me va a sanar porque ya el médico me dio este medicamento. O sea, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que me va a librar de esta porque ya el contador me dijo que no había problema. Y de repente, ¡pau! Llega el embargo, llega la carta de desalojo, tienes un mes para irte. No se rían. Mientras que haya una pizca de esperanza de que todavía tengo el control de las cosas, no me da miedo. Pero cuando se llegue el momento de verla de a de veras. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le reclamó. Lo único que quería, te mandé llamar desde hace 4 días y hasta ahora vienes. ¿Ya para qué? Ya se murió Lázaro. Esa es la versión sonorense. Por lo mismo le dijeron los discípulos en la barca, hey, ¿no te das cuenta que nos estamos ahogando? ¿No te das cuenta que perecemos? ¿Y dónde está la fe entonces? Déjame decirte algo, tarde o temprano obtenemos todo aquello
en lo que pensamos constantemente. Tu vida ahorita es el resultado de lo que has pensado todo este tiempo para atrás. ¿Sí? Somos el fruto de lo que pensamos. Y si te la pasas pensando en miedos, en temores, eso vas a tener. Job 3:25, dijo Job, ya he perdido la paz, mis peores temores se han hecho realidad. Nos ponemos de pie. Hay gente que tiene tantas respuestas en momentos donde hay que controlar. A fuerza ni los zapatos. Otros dicen, el hambre me dobla, pero el orgullo me levanta. ¿Sabes que Jesús le hizo guerra directa y de frente al temor? En los evangelios hay 125 oraciones registradas. 125 oraciones, de las cuales 80 tienen que ver con no tengas miedo, no temas, no tengas temor, no te inquietes. Nada más en los evangelios. Ahora, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra no temas viene 365 veces. No 364 ni 366. 365 veces. Lo mismo que tú estás pensando. Uno para cada día del año. Tenemos que aprender a vivir sin miedo. Tenemos que aprender a vivir sin temor. Sí, no temas, te dice el Señor, cree solamente. Yo soy. Les mencionó a los discípulos mientras caminaba por el agua y creían que era un fantasma. Se llenaron de miedo. No teman, yo soy, les dijo Jesús. Luego les dijo, no teman a los que matan el cuerpo, preocúpense si alguien les puede quitar el alma, pero no teman por el cuerpo. Luego le dice a un grupo pequeño, no temas, manada pequeña, porque a Dios le ha placido darles el reino. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, le dice a un padre desesperado por la salud de su hijo. También el Señor dijo ahí en los evangelios, van a escuchar rumores de guerra, pero no tengan miedo, dijo el Señor. Es el principio de dolores, pero no tengan miedo. Él va a estar ahí. Él va a hacer el milagro. Un día se acercó a 10 hombres leprosos. Y en aquel tiempo nadie tocaba a un leproso porque se contagiaba. Él se acercó y los tocó y les dijo, no teman. Y los tocó y les dijo, ahora vayan al templo. No tengan miedo. Se sentían rechazados. ¿Cuántas veces el Señor dice, no temas, no estés triste? Cuando iba a subir al cielo, los discípulos estaban llenos de miedo, de temor. Se iban a quedar sin su maestro y le dijo, no teman, les voy a enviar al Espíritu Santo. A lo mejor ahorita te sientes como Jesús está durmiendo una siesta y no está ahí donde tú quisieras, o no lo ves como tú quisieras. ¿Cómo nos gustaría, verdad, que las cosas fueran milagrosamente visibles y en un tronar de dedos el Señor todo lo cambiara? Y puede hacerlo. Pero hay momentos en que Él va a estar en la proa del barco durmiendo sobre un cabezal. Búscalo, ve y búscalo. La voz de tu fe no es que Él no esté al tanto, pero a Él le gusta que lo busquemos, que lo despertemos, que llamemos su atención. El Señor nos llamó a navegar. Yo recuerdo que cuando tenía unos 8 o 9 años de edad, comenzó un programa en la radio que se llamaba La Mano Peluda. Hijo, cómo sufría escuchándolo, pero no me lo perdía. Desde chiquillo yo fui de diente filoso. Me acostaba cenado, pero a medianoche me agarraba el ir a saltar el refri y me asomaba del cuarto y me acordaba de La Mano Peluda. Daba 2 pasos para atrás. Me veía manos peludas en todas partes. Y de vez en cuando mis hermanos se apiadaban de mí, me acompañaban hasta el refri. Y yo digo, ¿no tienes miedo a la mano peluda? No, no existe eso. No, sí existe. Jesús, cuando calmó el viento y la tormenta, dijeron los discípulos, ¿quién es este? O sea, ¿de qué está hecho este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Cuando tú no conoces a Jesús
y no conocimiento intelectual, una revelación de quién es Jesús, tú no vas a poder disfrutar del poder transformador. Él puede transformar cualquier tormenta en una tarde tranquila, cálida. Él puede hacer todo. Solo necesito soportar el zarandeo de la barca. Y bueno, volviendo a la historia de mi hermano, yo creo que Dios le dio la oportunidad. Que lo vamos a volver a ver. Como grandes amigos míos de aquí en Navajo, que han partido con el Señor, y al tiempo de que partieron tuve un sueño, y yo les preguntaba, yo los miraba sonriendo a los dos. Oye, ¿qué les pasó? No, todo bien, pastor, estamos bien tranquilos, estamos bien gozosos donde estamos, no se preocupe. Wow. Y murieron de forma violenta. Pero yo sé que en los últimos minutos de su vida el Señor estaba ahí. Así es que nuestra oración hoy es que no te hundas en esa tormenta, que a lo mejor tienes años navegando en esa tormenta, aunque el cáncer esté avanzando, aunque la enfermedad, el desaliento, no sé, la escasez. El Señor dio una palabra de honor, dijo: no te dejaré ni te desampararé. El Señor te recuerda que la sangre que Él derramó no es poca cosa, y cada vez que tú clamas, y cada vez que tú oras, y cada vez que lo buscas, aunque parezca que está dormido, Él se levanta y va a hacer lo que tiene que hacer. Denle un fuerte aplauso al capitán de la barca. Vamos a adorar al Señor.